Frenkie de Jong se convirtió en exactamente lo que el Barcelona necesitaba y nadie esperaba. Y es que sí, la evolución y la historia de este tipo son de las cosas más inesperadas de la historia, comenzando por aquella semifinal de Champions prácticamente ganada, hasta ser, junto a Araujo, la persona más hateada del FC Barcelona. Y es que la cantidad de insultos que he oído y he visto hacia Frenkie de Jong es una locura, e incluso en algún momento pensé que mantenerlo en el equipo sería una tontería tomando en cuenta los problemas financieros del Barcelona y su sueldo exorbitante, pero hay que decirlo, hay que pedirle perdón a Frenkie de Jong, y no pasa absolutamente nada por decirlo, porque durante años se construyó un relato injusto alrededor de uno de los mediocampistas más especiales que ha tenido el Barcelona en la última década, y lo peor es que este relato no nació del fútbol, sino que nació de un ruido mediático, del contexto y del contrato, y de esperar cosas de él que nunca fueron de su juego, esperar que fuera la solución a múltiples problemas las cuales no estaban involucrados. Y es que Frenkie de Jong es un mago con el balón, es el tipo de centrocampista que hace que el fútbol parezca fácil, suave, tranquilo, calmado, bajo control todo siempre, y aún así, de alguna manera suele pasar desapercibido, justo como alguien que no fue reconocido hasta que se fue. Cuando la gente habla de la magia del mediocampo del Barcelona, el foco casi siempre va a Pedri, Fermín y Olmo, pero se olvidan de la bestia holandesa que tiene Barcelona, y sobre todo hoy en día que el nivel del Barcelona y el equilibrio depende, aunque no lo creas, de que si Frenkie de Jong está en el campo o no. El problema con Frenkie de Jong nunca fue Frenkie de Jong, fue la expectativa que se tenía de él. Se fichó a Frenkie del Ajax pensando que iba a ser el nuevo Sergio Busquets, el nuevo Xavi o una mezcla imposible entre los dos. Pero no, Frenkie de Jong nunca fue ese mediocampista posicional clásico, ni un interior llegador con 10 goles por temporada. Ese rol ya lo cumplen otros jugadores en la plantilla. Frenkie de Jong lo que aporta es una conducción perfecta, una progresión, romper las líneas desde atrás y controlar el ritmo del juego sin hacer mucho ruido. Pero claro, él llega a un Barcelona roto, con cambios constantes de entrenador, con sistemas distintos cada año y un equipo sin equilibrio dependiendo de un jugador. Es más, me atrevería a decir que llegó al peor Barcelona del momento, y con una presión brutal desde el primer día, y cuando el equipo pierde, alguien tenía que pagar y se convirtió, como muchos otros, en los culpables de un rendimiento colectivo pobre. Pero no siempre fue el nivel lo que lo hacía ser criticado, porque con las filtraciones constantes de su sueldo supuestamente del Barcelona para que el Manchester United lo comprara, con titulares incendiarios, con rumores de ventas cada verano y con silbidos desde el estadio, se instaló esa idea de que Frenkie de Jong era un problema, que no sentía los colores y que no rendía porque cobraba demasiado. Incluso se empezó a decir que cobraba cerca de 40 millones por temporada, y esa teoría tomó muchísima fuerza y le hizo aún más daño a la imagen del jugador, lo que supuestamente fue mentira porque ya estaría cerca de los 25 millones por temporada, aunque sigue siendo una barbaridad. No es tan loco como los 40 millones de euros que pensábamos que cobraba en ese momento. Y es que el fútbol no funciona así, el jugador no decide su contrato, un jugador juega donde lo ponen. Aún en los peores años del Barcelona siempre salió a dar la cara, de estar a punto de ser vendido a convertirse en el maestro del Barcelona. Y es que sí, la historia de Frenkie de Jong sin duda es una historia de redención. Jugó con 6 entrenadores distintos, con roles diferentes cada temporada, tuvo unas lesiones muy fuertes en momentos clave y jugó en un Barcelona que defensivamente era asqueroso. Pero aún así, cuando miras los datos en frío, la mentira se cae sola. Tan solo le podemos reprochar 2 temporadas realmente flojas, que justamente son las temporadas del Barcelona flojas. El resto de temporadas fueron de un nivel alto de un mediocampista, aunque sea notable, pero se señala porque el equipo no funcionaba. Cuando el equipo no funciona, el jugador que organiza queda bastante expuesto, por lo tanto, obviamente el culpable fue De Jong, entre otros. Pero Frenkie de Jong también es un mago, solamente que de otro tipo. Muy pocos jugadores en el fútbol mundial son tan buenos con el balón como lo es Frenkie de Jong. Como conductores élites se desliza entre la presión, rompe las líneas y toma el balón desde atrás para arrastrar el equipo hacia adelante, como si no fuera nada. Incluso este movimiento es de los más importantes en cualquier tipo de tácticas de fútbol. El romper las primeras líneas para poner el balón en ataque es de lo más difícil que se puede hacer, y Frenkie de Jong lo hace como si fuera sencillo. También ocupa una pieza clave para este ataque del Barcelona, debido a que tanto poderío ofensivo se necesita un equilibrio en el mediocampo como lo es Pedri y Frenkie de Jong para llevar el balón arriba. Pero esto no se entendió hasta que Hansi Flick llegó. FlexiSport se está convirtiendo en exactamente lo que necesitas. Y es que sí, ahora que estamos en época del mundial y pasaremos horas y horas en la computadora viendo partidos, análisis y estadísticas, necesitamos un escritorio que primero tengas un espacio para poner todas las pantallas que vamos a necesitar, y además uno que se pueda elevar para gritar los goles sin romper nada. Y es que el escritorio elevable E7 Pro es exactamente lo que necesitas. Un escritorio que además de fachero puede aguantar un montón de peso y sea ajustable a la altura que quieras. Es exactamente lo que cualquier futbolero quería. Y además tienes un 30% de descuento hasta el 28 de febrero en la descripción. Y no solo eso, sino que es perfecto por si quieres ser youtuber o hablar de fútbol, es necesario tener un buen escritorio. Y el E7 Pro es exactamente lo que necesitas. Y obviamente
simplemente una buena silla que puedas completar tu setup, como la C7 Wave, que también tienes en la descripción junto a un descuento de más del 20%. Así que si tienes pensado prepararte para el mundial, FlexiSpot es exactamente lo que necesitas. Muchas gracias a FlexiSpot por patrocinar este video. Seguimos con el video. Y justamente hizo algo que nadie había hecho antes, que es creer fielmente en Frenkie de Jong. No como un parche ni tampoco como un activo en el mercado. Creyó en él como una pieza central del proyecto. Lo cuidó tras la lesión, le dio tiempo, lo dejó desenvolverse en su zona natural y construyó un sistema alrededor de él y Pedri. Y es increíble este alemán, cada vez que hago un video de Barcelona tengo que mencionarlo porque el trabajo de él es excepcional. Y la pregunta del video vendría siendo muy sencilla: ¿crees que Frenkie de Jong tiene que ser el titular indiscutible para este equipo, tomando en cuenta el gran nivel que está teniendo y que es capitán absoluto del equipo? ¿Cuál es tu opinión de Frenkie de Jong en el pasado? Comenta también tus disculpas si fuiste uno de los que criticó, o comenta si fuiste uno de los que siempre confió. Es muy importante que comentes este último paso porque quiero saber qué tantas personas criticaban a Frenkie de Jong y qué tantos confiaban en él. Sean 100% honestos, aquí no estamos para criticar a nadie, sino para entender un poco la situación de los futbolistas. Y ahí fue exactamente donde todo cambió. El punto de inflexión no fue un partidazo, simplemente fue la llegada de Hansi Flick en el verano de 2024. Desde el primer día cerró cualquier posibilidad de venta y fue claro: Frenkie de Jong no es una moneda de cambio, es la base del nuevo proyecto. Y tras una lesión, su regreso no fue sencillo. El mediocampo estaba lleno de competencias, había salido Marc Casador, que pronto hablaremos de él, que se había ganado su sitio. El equipo ya funcionaba sin él y Flick incluso llegó a probarlo como mediapunta. Frenkie de Jong no arrancó bien, perdió el puesto, fue suplente y volvió a escuchar silbidos de la grada. El contexto seguía siendo incómodo, pero ya demostró que no es un jugador que se rinde fácil, y Flick nunca dejó de confiar en él. El técnico alemán ajustó su sistema hacia un 4-2-3-1 flexible y le devolvió esa libertad y lo colocó junto a Pedri, y ahí sí fue el momento en el que Frenkie de Jong se convirtió en la bestia que conocemos hoy. Un jugador que baja a recibir, que rompe presiones con naturalidad y que lidera la salida del balón y hace avanzar el equipo. Su número lo reflejan: menos presencia en el último tercio, pero una influencia total en el juego mucho mayor a la que tenía antes. Y la sociedad con Pedri simplemente hizo imposible que lo pudieran presionar. Y un ejemplo del gran rendimiento que está teniendo Frenkie de Jong fue su partido físico contra el Newcastle. O incluso el punto culminante de esta bestia llegó con el Bernabéu, en el 4-0 contra el Real Madrid. Frenkie de Jong tuvo una actuación de protagonista, dominó el mediocampo, anuló a Jude Bellingham y rompió una y otra vez la presión blanca con pases verticales y conducciones limpias. Estos partidos no solamente son grandes actuaciones, son recordatorios de que Frenkie de Jong, cuando se utiliza bien, es uno de los mejores mediocampistas del mundo. Hoy ya no es un jugador tan cuestionado, pasó de ser casi vendido a ser intocable del Barcelona. Es el líder del mediocampo, director de orquesta, uno de los mejores centrocampistas de toda Europa. Y es que justamente de ese momento vemos a ese Frenkie de Jong que todos olvidaron del Ajax, un jugador que domina la salida del balón, que rompe presiones él solo, que conduce con una calma insultante para el otro equipo, lidera métricas de progresión en Europa, mantiene porcentajes de pases acertados de casi 98%, aparece en defensa y en ataque, y lo más importante, el Barcelona juega mejor con él que sin él, y eso es exactamente lo que define un jugador grande. Lo de Frenkie y Pedri ya no es casualidad, es una sociedad, son dos jugadores que se entienden el juego por igual, con una pausa, con lectura, control y timing. Presionarlos es inútil, cuando el Barcelona necesita calma, ellos son cuando aparecen, y esto ya no es un hype, sino que es un fútbol bien entendido. Son personas muy inteligentes para jugar. Yo creo que todos los barcelonistas le deben una disculpa a Frenkie de Jong, porque fue criticado más por lo que representaba que por lo que hacía, porque se le exigió salvar un equipo en ruinas, porque se confundió, era un jugador que trabaja en silencio con la falta de carácter. Frenkie de Jong nunca fue un jugador blando, fue un incomprendido, y hoy con 27 años en plenitud, bien usado y con confianza, está entregando el mejor fútbol de su etapa en el Barcelona. Y es que hay que entenderlo de una vez: Frenkie de Jong no es un jugador de clips virales, es un jugador de estructura, de ritmo y de control. Cuando un futbolista encaja así en un sistema funcional, el que tiene el problema ya no es él, sino toda Europa. Así que sí, perdón Frenkie, llegamos tarde, pero al final lo entendimos todo. Y ese fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides suscribirte y darle like. En pantalla están apareciendo las personas que me han estado apoyando durante todo este mes. Si tú quieres aparecer, pues puedes comentar, participar en las encuestas del canal y sobre todo suscribir. No te olvides dejarme en comentarios cuál es tu opinión de Frenkie de Jong. ¿Fuiste uno de los que lo criticó? Si es así, puedes dejar tu disculpa en los comentarios. ¿Cuál es tu análisis sobre la subida de nivel de Frenkie de Jong? Y si opinas que Frenkie de Jong tiene que ser un titular indiscutido, o con tantos jugadores buenos actualmente en el Barcelona, Casado tiene alguna posibilidad de volver a la titularidad. Yo soy Tuma y nos vemos a la próxima.